Código de barras en formato numérico en las recetas electrónicas emitidas en Ofimedic 7. Como saben, en Ofimedic pueden emitir recetas electrónicas. La receta electrónica basada principalmente en el formato XML, que es el archivo que nos puede solicitar el Colegio de Médicos y que incluye el código de barras. Bien, esto ya se explica en varios vídeos y lo damos por conocido. Lo que ocurre es que había muchos clientes que lo que querían es que cuando se imprimiera en la receta el código de barras también pudieran incluir a su vez no el código de barras sino la cadena de números que va asociada a dicho código de barras. Me explico, todos los códigos de barras que existen al fin y al cabo no dejan de ser una combinación de números. Esta combinación de números, para facilitar la lectura mediante dispositivos externos, lo que permite es que se conviertan a un tipo de fuente que lo que hace es convertirla a un código de barras. Cuando nosotros ponemos la receta electrónica en el archivo del XML, por defecto hacemos que se imprima el código de barras, pero pudiera ser por cualquier caso de que el lector de código de barras que está leyendo esa receta en la farmacia, pues por ejemplo no pudiera leer el código de barras porque no funcionara o que hubiera quedado mal impreso por cualquier motivo, con lo cual a veces lo que es interesante es colocar bajo el código de barras el número que corresponde, de manera que posiblemente en ese caso el farmacéutico o cualquiera que disponga de ese documento podría teclear en su programa de software el número directamente, lo cual lo que haría sería convertirlo, ¿ven? Interpretar traducirlo a ese código de barras. Repito, para que lo entiendan, el código de barras no deja de ser una cadena numérica. Lo que ocurre es que técnicamente el código de barras hay la posibilidad de imprimirlo con un formato de fuente que lo que hace es que en lugar de escribir los números, escribe el código de barras. Bien, todo esto que hemos explicado ahora sirve para que entiendan un poquito el funcionamiento. Entonces lo que hemos hecho ha sido que ahora en la actualidad pueden incluir el código de barras con un formato numérico, en el formato de plantilla, de manera que cuando nosotros entreguemos esta receta al paciente ya nos aparezca el número en cuestión. Vamos a ver cómo lo haremos. Por ejemplo, en administración, en la configuración veremos de la historia médica, nosotros podemos, en la pestaña de la receta, podemos identificar el formato de la receta electrónica que queremos imprimir, si es a partir de un papel sin que exista código de barras, bien porque el Colegio de Médicos no nos ha dado el código de barras, o bien porque el Colegio de Médicos nos ha facilitado ese archivo en XML que lo que al fin y al cabo nos da es una serie de códigos de barras que no dejan de ser una serie de cadenas numéricas que el sistema lo que hará será incluyendo en cada receta, dado que esa cadena numérica es única para cada receta. Por ejemplo, el Colegio de Médicos, podemos pedirle al colegio que nos dame un archivo con código de barras, y él nos dará un archivo que es un formato XML, que da ahí el nombre, que lo que hace es que nos da, pues por ejemplo, 1000 recetas. Al fin y al cabo lo que nos está dando son 1000 códigos de barras, bien, que identifican que esa receta es de dicho médico y es única para esa receta. Bien, esto, repito, se explica en otros vídeos que me lo pueden cargar directamente desde aquí, pero cuando editamos en la plantilla, que es donde editamos la plantilla que nosotros queremos utilizar para que se imprima, le podemos decir que imprima el código de barras. Como veremos aquí, ya se imprime automáticamente, pero le podemos decir debajo que el código de barras queremos que se pinte con una cadena numérica. Por ejemplo, el sistema viene por defecto así, pero si nosotros queremos que debajo del código de barras se imprima el número, aquí lo único que tenemos que hacer es irnos a datos, insertar campo de Ofimedic y de aquí determinar que nos imprima de la receta, como veremos, el código de barras, que lo tenemos aquí. Por defecto, el sistema lo que nos va a hacer, como veremos, sería, nos ampliaríamos, es decir, aquí en realidad lo que estaría haciendo sería imprimir dos códigos de barras. Pero nosotros seleccionamos el campo y le vamos a decir que la fuente que queremos utilizar para dicho valor, en lugar de ser una fuente de barcode, que es la traducción que el sistema hace de la cadena de caracteres a un campo de códigos de barras, pues por ejemplo la queremos hacer pues en un formato Arial, da igual, ¿eh? Cuando nosotros lo guardamos, veremos que automáticamente él pone aquí código de barras. ¿Eso qué significa? Que cuando lo imprima aquí, en la parte superior pondrá el código de barras y en la parte inferior pondrá la cadena de datos numéricos. Si vamos a ver aquí una receta emitida, bien, voy a consultar una que ya tenía emitida en una historia médica en concreto y la vamos a imprimir, veremos cómo el comportamiento del sistema cómo lo hace. Estos códigos de barras que tenemos aquí nosotros son de ejemplo, lo digo porque no responden a criterios específicos, pero aquí nosotros iremos pues a la historia médica y veremos las recetas que tiene. Yo le he hecho una antes, la voy a visualizar en pantalla, una receta, y cuando yo le digo de imprimirla, de generarla con el código de barras, la voy a imprimir y la voy a imprimir en un archivo PDF, me la voy a enviar para email para que la vean, porque este correo electrónico lo tengo yo
le digo que la quiero enviar en el formato receta electrónica, me la voy a enviar y así abriremos el correo electrónico y verán cómo queda. Lo digo porque no pueden ver la impresora. Bien, aquí estoy viendo la receta electrónica que he recibido por correo electrónico. La voy a abrir y cuando yo la abra vemos que en la parte superior tiene el código de barras y en la parte inferior tiene la combinación de caracteres numéricos. Repito, nuevamente son números, pero esto responde a que es un entorno de test, de pruebas, pero así ya pueden imprimir las dos cosas, tanto el código de barras como la receta, como la cadena numérica. Si esto lo configuran por defecto, cada vez que hagan una receta electrónica a un paciente tomará estos valores. Pueden cambiar el tamaño de la fuente para que sea más grande o más pequeña, o en lugar de Arial cualquier otro formato, y el código de barras también ampliarlo, de manera que cumplimente con mayor envergadura o menor, como decidan, esa información. Pero les será útil para tener esta utilidad. Bien, esta mejora está disponible en la versión 7.4.2 de Ofimedic.